Revelados los escalofriantes destinos de los senadores malditos que apuñalaron a Julio César, la noche presagiaba tormenta. Jorge, un joven mensajero de 22 años, caminaba por su barrio humilde en la Ciudad de México, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Era su cumpleaños. Su madre, doña Clara, le había pedido que saliera a comprar un pastel. Aunque el trayecto a la pastelería siempre había sido seguro, esa noche, el aire llevaba un sabor extraño, como si lo rodeara un manto de oscuridad que lo acechaba. Las luces de las farolas parpadeaban, lanzando sombras inquietantes que parecían cobrar vida. Mientras avanzaba por calles familiares, sintió miradas invisibles siguiéndolo. El sudor le brotó en la frente, y su celular vibró. Mensajes anónimos inundaban la pantalla. Sabemos lo que hiciste, comenzaba uno. Es hora de rendir cuentas, terminaba otro. Los fríos escalofríos recorrieron su espalda como dedos helados. Desesperado, pensó que era solo una broma cruel. Sin embargo, la imagen de su vecino, don Anselmo, lo observaba desde su balcón. Con un brillo siniestro en los ojos, su mirada denotaba una oscuridad que Jorge nunca había querido ver. Recordó los rumores que giraban en torno a Anselmo, un político que se decía que había hecho pactos oscuros para mantener su poder. De pronto, murmuraciones sobre antiguas traiciones y rituales romanos tomaron vida en su mente. Aquel hombre a quien algún día consideró amable parecía un eco de la maldad que había inspirado una traición letal. En su andar, el mundo se volvió una pesadilla en la que cada sombra podía ser la puerta a su propia ruina. Al llegar a casa, el ambiente era tenso, como el preludio de una tormenta. Su madre no respondía a sus llamados. Cada segundo pasaba en un torbellino de angustia. Corrió, empujando la puerta con fuerza, y lo que encontró lo dejó helado. Su hogar estaba revuelto, los muebles desplazados, el aire cargado de un terror palpable. «Mamá», gritó, pero solo obtuvo el eco de su propia desesperación como respuesta. El miedo le oprimió el pecho y una pregunta aterradora le invadió la mente: ¿quién ha estado vigilando a su familia? Cuando decidió buscar ayuda, se encontró con una verdad brutal: la policía local, esos que supuestamente deberían protegerlo, estaban más interesados en sus propios asuntos. Le miraron con indiferencia, como si su angustia no importara. Ante la corrupción, Jorge sintió que la tierra se movía bajo sus pies. El callejón se convirtió en un laberinto de sombras, mientras trataba de seguir el rastro que lo llevaría a su madre. Un susurro escalofriante lo llevó a un hospital abandonado en las afueras de la ciudad. Las paredes resquebrajadas y la suciedad olfateaban a muerte y dolor. Eco de gritos lejanos retumbaba en su mente. Con cada paso que daba, la desesperación crecía. Sabía que en la oscuridad de aquel lugar se escondía la clave de lo que había pasado. Pero entonces, la risa malévola de un desconocido le heló la sangre. La verdad, pensó, puede ser más aterradora que cualquier pesadilla. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Jorge sabía que debía confrontar al monstruo que acechaba en la oscuridad, pero la traición corría por sus venas y el tiempo se agotaba. Tenía que salvar a su madre antes de que el vampiro de la venganza se alimentara de su sangre. Justo cuando creía tener una pista, el eco de la risa se hizo más fuerte, resonando en su mente, retumbando como un mal presagio. ¿Logrará encontrar el valor para enfrentar el horror que ha despertado? La oscuridad lo esperaba. Los ecos de la risa se desvanecieron, pero el frío que había dejado permanecía arraigado en la piel de Jorge. Con su corazón latiendo desbocado, dio un paso más hacia las ruinas del hospital, deseando que lo guiaran hacia su madre, pero a cada instante, la sensación de peligro se intensificaba. Las puertas del vestíbulo se dejaron entrever, chirriando como si el mismo hospital murmurara advertencias. Con manos temblorosas, empujó una de ellas, revelando un pasillo oscuro, a la luz de una lámpara parpadeante. Olía a humedad y a algo más, un hedor que le recordó a carne en descomposición. Avanzó, atento a cada crujido del suelo, como un lobo asediando el silencio. Los murmullos lejana a distancia se convirtieron en sentencias, las palabras confusas eran gritos de agonía. «Mamá, donde estés, necesito encontrarte», susurró, desesperándose por el eco de su propia voz.
A medida que se adentraba más, el ambiente se tornaba más opresivo. Las filas de camas vacías se alineaban como fantasmas, testigos mudos de un sufrimiento inexplicable. Jorge recordó que históricamente, este lugar fue una arquitectura de esperanza, un refugio para los enfermos, pero ahora era un campo de horror. Una sombra se movió en el extremo del corredor. Su instinto le dijo que tenía que seguirla, que en aquellos recovecos oscuros podría hallar respuestas, o quizás algo peor. Al acercarse, vio una puerta entreabierta. Del interior emanaba una luz fría, como un faro en la tormenta. A medida que se acercaba, el sonido de una respiración entrecortada y un llanto distante se hizo audible. Sin pensarlo dos veces, empujó la puerta, preparándose para lo peor. La escena que presenció lo paralizó. Una figura encadenada en una cama, desgastada y demacrada, levantó la cabeza con ojos desorbitados. «¡Ayúdame! No puedo estar aquí». La voz resonaba en su mente como un eco de su propia angustia. Era su madre. «Mamá», gritó Jorge, su corazón se rompió al verla reducirse a un esqueleto, luchando contra los grilletes que la mantenían cautiva. «Hijo, corre. No te quedes», ella le suplicó, miedo tangible en su mirada, pero Jorge no podía dejarla allí. «Voy a sacarte de aquí», le prometió, buscando las cadenas que la mantenían atrapada. De repente, el ambiente cambió. Una sombra oscura salió de detrás de una cortina, tomando forma. Anselmo. Su rostro era una mueca de satisfacción, como si disfrutara del sufrimiento ajeno. «No puedes salvarla, Jorge. Ella es el precio que debes pagar por tus actos», pronunció con voz calmada y fría. Los ojos de Anselmo brillaban con el fuego del mal, y en ese instante, Jorge comprendió que cada sonrisa y cada gesto de amabilidad de su vecino había escondido una traición. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. El dilema se cernía sobre él: ¿debería enfrentar a Anselmo y arriesgarse a perder a su madre, o seguir su instinto y escapar, dejando a la mujer que siempre lo había amado en manos de un demonio? La balanza del horror se inclinaba. La risa de Anselmo resonó. El eco se elevaba mientras el rostro de don Anselmo se retorcía en una grotesca sonrisa. Con un estallido de valor, Jorge se lanzó hacia las cadenas de su madre. Pero cuando tocó el metal frío, supo que más allá de las cadenas había algo mucho más siniestro esperando. Culminó en una elección angustiante, un sacrificio que repercutiría en su vida y en su familia para siempre. «Jorge, no». Pudo oír a su madre gritar mientras la oscuridad lo envolvía. El aire se espesaba, y justo cuando cerró los ojos, sintió que todos los grilletes de su vida se quebraban, pero al mismo tiempo, una nueva pesadilla se comenzaba a desenmarañar. La risa continuó, ahora más fuerte y más aterradora, mientras Jorge comprendía que la batalla apenas había comenzado. ¿Qué pasaría cuando se revelaran todos los secretos de Anselmo? El miedo lo ahogaba, y la verdad prometía ser más oscura aún. La oscuridad lo envolvió por completo, y Jorge sintió que caía en un abismo interminable. En medio de ese vacío, se aferró a la imagen de su madre, a su desesperación, a ese amor incondicional que lo había guiado a lo largo de su vida. La risa de Anselmo resonaba a su alrededor, un eco de demencia que perforaba su mente. En ese instante crítico, Jorge despertó de nuevo, pero no estaba más en el cuarto oscuro donde había visto a su madre. Estaba en un entorno diferente, con paredes descascaradas y pasillos que se retorcían como serpientes. La profesión del horror anterior se había transformado en un laberinto. Su corazón latía con fuerza, y el sudor deslizaba por su frente. No había tiempo que perder. Tenía que encontrar una salida, así como encontrar a su madre, quien aún lo necesitaba. Mientras caminaba, el murmullo de voces caóticas se elevaba a su alrededor. Gritos y súplicas se entrelazaban, distorsionando su sentido de la realidad. «Ayúdame», resonaba en cada esquina, pero no podía saber si provenía de su madre, o de alguna otra alma atrapada en ese abismo. Jorge se detuvo, intentando escuchar con claridad, hasta que algo más llamó su atención. Tras una de las puertas que adornaban los pasillos, un rayo de luz brillaba con un fulgor inquietante. Se acercó, curioso pero atemorizado. Empujó la puerta y se topó con una sala repleta de espejos. No eran simples reflejos, en cada superficie, había imágenes distorsionadas de su infancia, de su madre, pero también de Anselmo, sonriendo de manera burlona, como un espectro burlón. «¿Qué es esto?», susurró Jorge, mientras los sonidos de patadas y gemidos resonaban cerca. Cada espejo parecía contar una historia, cada imagen era un recuerdo entrelazado con lo macabro. Intentó irse,
pero un escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta de que en el centro de esa sala de espejos, un cristal más grande reflejaba otra escena, su madre, aún atrapada pero en un estado aún más crítico. Su figura consumida por la desesperanza, como encerrada en una prisión de cristal. «Mamá, estoy aquí», gritó desesperadamente, golpeando el espejo, pero la superficie fría que lo separaba de su madre no cedía. La angustia se transformó en un grito desgarrador. Sin embargo, a través del cristal, percibió una figura en la penumbra. Era Anselmo, más cerca de lo que pensaba, su sonrisa se convirtió en una mueca de abuso. ¿Creías que podrías escapar así de fácil? La verdad es que, entre más grites, más alejado estarás de la realidad, le susurró, su voz un veneno en el aire. Jorge sintió que la rabia lo invadía. Eres un monstruo. Vociferó, lanzándose hacia el espejo una vez más, sintiendo la necesidad insaciable de romper la conexión, de liberar a su madre de esa tortura visual, mientras se lanzaba, un fogonazo de luz lo ciega. De repente, se encontraba de regreso en el oscuro pasillo, sin espejos, pero el latido del horror seguía palpitando en su pecho. Una sombra se deslizaba a su lado, el sudor repicaba en su frente, y un murmullo familiar se hacía más fuerte a cada paso. Jorge, ayúdame. No te vayas. La voz de su madre se repetía, cada vez más compleja, envolviéndolo por completo. Sin embargo, en su camino hacia la insondable verdad, Jorge se detuvo en seco. Una extraña figura se manifestaba de nuevo en la penumbra, con un aura amenazante. ¿Era la misma sombra que lo había perseguido antes? ¿Y por qué parecía ahora tan familiar? Se preguntó Jorge, con el terror cerniéndose sobre él como una tormenta. Apresurando su paso, se vio obligado a enfrentar la oscuridad aún más profunda, preguntándose si esta vez podría encontrar no solo a su madre, sino que quizás, tal vez, también descubriera la verdad detrás de los oscuros secretos de Anselmo. El silencio se rompió de repente. La pared se desmoronó, dejando al descubierto un pasaje oculto. Un aliento caliente le acarició el rostro, seguido de un eco de risa que no era de Anselmo. Era más poderosa, más grave. Jorge los oyó, y una vez que entres, no habrá salida. La pregunta lo acechaba, ¿se atrevería a cruzar el umbral de lo ignoto, donde la realidad y la locura colisionaban en un solo destino? El tiempo no podía esperar, y tal vez, al desvelar esos secretos, encontraría no solo a su madre, sino también su propia salvación o condenación. Jorge se detuvo un instante a contemplar el pasaje que se había abierto ante él. La luz temblorosa que emanaba de lo profundo parecía invitarlo, pero a la vez advertirle de un peligro inminente. ¿Cómo había llegado a esa situación? Las paredes se movían, las sombras danzaban como si tuvieran vida propia, y un eco persistente de risas lo acosaba. ¿Qué hay detrás de esto?, murmuró para sí mismo, sintiendo que sus palabras se desvanecían en el aire pesado. La risa se convirtió en un lamento. Jorge. Volvió a sonar la voz de su madre, y eso lo impulsó a avanzar. Con cada paso, el pasaje se estrechaba. El ambiente se tornaba cada vez más opresivo, y el sudor corría por su espalda. Solo un poco más, se decía, convencido de que al final habría una respuesta. Pero cada vez que se arriesgaba a mirar detrás de él, la oscuridad parecía acercarse más, como una criatura ansiosa por atraparlo. Finalmente, la entrada se cerró detrás de él con un estruendo sordo que resonó como un golpe de tambor. Jorge se dio la vuelta, pidiendo silencio a su propia respiración. Delante de él, la penumbra se iluminó con una claridad explosiva, revelando un escenario que lo paralizó, un altar antiguo, rodeado por figuras grotescas, rostros deformados que susurraban entre risas burlonas. Bienvenido, Jorge, dijo una de las figuras, su voz crujiente como la madera podrida. Era Anselmo, pero ahora su rostro estaba distorsionado, como si un filtro de locura lo hubiera transformado en un ser abominable. Este es tu destino. Cada paso que diste te llevó aquí, y cada decisión que tomaste te acercó a esta realidad. El horror lo invadió. Jorge no podía moverse. Las risas se convirtieron en gritos, y el altar comenzó a desbordar una energía oscura que parecía llamarlo. Tu madre está aquí, pero no es quien crees. Todos son prisioneros de su propia historia, y tú no eres la excepción, continuó Anselmo, extendiendo una mano como si quisiera tocarlo. Jorge luchó por despejar la niebla de confusión que le enturbiaba la mente. ¿Qué has hecho? Logró articular, el miedo asfixiándolo. Les di lo que querían, una segunda oportunidad. Pero, a cambio, el precio es alto. Y tú
querido amigo, has venido a pagar la deuda de los demás. La voz de Anselmo creció en intensidad, resonando en el altar como un canto ritual. No. Tu mentira se acabó. Gritó Jorge, sintiendo que una fuerza lo empujaba hacia adelante, impulsado por la desesperación. Si su madre estaba allí, debía encontrarla. Si había una chance, tenía que intentarlo. Con un salto, se arrojó hacia Anselmo, pero su cuerpo se detuvo en un campo de energía invisible. Un dolor punzante lo recorrió, y cuando cayó de rodillas, se dio cuenta de que la voz que resonaba en su mente no era solo la de Anselmo, sino la de las almas atrapadas. «Ayúdame. Sálvanos», clamaban. Jorge se cubrió los oídos, pero era inútil. Cada vez más voces se sumaban a la cacofonía, creando un grito ensordecedor que lo arrastraba hacia la locura. «Tú eres su salvación, Jorge», gritó Anselmo, sus ojos brillando con una locura endiablada. Y fue entonces cuando, al mirar al altar, un nuevo destello iluminó su mente. Bajo los pies de Anselmo brillaba un objeto, una llave, aparentemente olvidada. ¿Sería la clave para liberar a todos esos seres torturados? «Despierta», resonó su madre en su mente. «Escoge. Usa la llave antes de que sea demasiado tarde». Jorge sintió un rayo de esperanza mezclado con el terror. ¿Podía arriesgarse? Sin analizarlo más, se lanzó hacia el altar. Su mano se cerró en torno a la llave, y al instante las voces se hicieron más intensas. Anselmo se abalanzó sobre él en un grito de furia. «No, no puedes hacer esto. Es mío». La incertidumbre lo invadió. El caos alcanzaba su clímax, y Jorge se enfrentó a la verdad. ¿Podría realmente liberar a su madre, y a sí mismo, o estaba cayendo en una trampa aún más profunda? El tiempo se detuvo en un hilo tenuemente tejido entre la esperanza y la desesperación. La decisión estaba en sus manos, y el destino de muchas almas dependía de él. Rompería el ciclo, o sería consumido por la sombra de Anselmo. Cuando levantó la llave hacia el altar, sintió el aire vibrar a su alrededor. Una voz emergió del fondo: «La batalla final es solo el comienzo». Las sombras se retorcían ante la luz de la llave que Jorge sostenía con fuerza en su mano temblorosa. Con cada respiración, la atmósfera se tornaba más densa, como si el aire mismo se convirtiese en un peso tangible. Anselmo, con su mirada cargada de furia y desesperación, avanzó un paso hacia él, el horror en su rostro deformado revelando una mezcla grotesca de rabia y miedo. «No lo hagas», siseó Anselmo. Sus palabras parecían resonar dentro de la cabeza de Jorge como un eco aterrador, pero había algo más profundo que lo empujaba a continuar. Las almas atrapadas a su alrededor lo llamaban con un susurro fangoso, pidiendo liberación, una súplica que desgarraba su corazón. Liberar o condenar, pensó Jorge, mientras la energía oscura del altar vibraba con cada latido de su corazón. Sabía que el tiempo se agotaba. La energía palpitante de la llave parecía estar en sintonía con las almas, vibrando en una sinfonía de esperanza y desespero. «Tu madre te está esperando», gritó Anselmo, y de una u otra manera, esa frase lo atravesó. Una punzada de determinación llenó su ser. No pensaría ni un segundo más. Alcanzó el altar, levantando la llave. Un rayo de luz surgió de la llave, iluminando cada rincón del pasaje oscuro, y con ello, las risas burlonas se ahogaron en gritos de horror. Las figuras grotescas a su alrededor comenzaron a retorcerse, sus rostros deformándose más y más, como si la luz fuera ácido sobre su piel. Jorge sintió como si el mundo hubiese dejado de girar, como si todo dependiera de ese momento exacto. «No. No lo hagas», rugió Anselmo mientras la luz crecía en intensidad, combinado con los gritos de las almas que eran liberadas, como un torrente de aire fresco después de un encierro perpetuo. Jorge sintió un escalofrío subirle por la espalda, pero no podía detenerse. No ahora. Tenía que hacerlo, y con un grito de rabia y valentía, hundió la llave en el altar. El efecto fue instantáneo. Una onda expansiva de energía oscura estalló a su alrededor, arrastrando a Anselmo y a las figuras que lo rodeaban a un abismo de sombras. La luz del altar se intensificó, destellando como un sol que nacía en medio de la noche. Un grito ensordecedor retumbó, un grito que combinaba la liberación de millones de almas y la agonía de la condena. Jorge se cubrió los oídos mientras caía de rodillas, abrumado por la fuerza del fenómeno. La clave había hecho su trabajo, pero eso no significaba que el peligro hubiese terminado.
La figura de Anselmo emergió nuevamente de las sombras, más poderosa, alimentada no solo por su ira, sino por la desesperación de todas las almas que aún quedaban atrapadas. No me dejarás aquí. Esto no ha terminado, Jorge. Gritó con una voz que rasgaba el aire con creciente locura. Jorge sintió que su pecho se drenaba de valor mientras la figura de Anselmo asumía una forma más oscura, más amenazante. Estoy aquí para liberarte, murmuró Jorge en un susurro tembloroso, pero su determinación se tambaleaba al sentir la fuerza opresiva del ser frente a él. Cada segundo que pasaba, la sombra crecía, alimentándose del miedo que se alojaba en su corazón. Entonces, mientras las figuras detrás de Anselmo se disipaban en la oscuridad, Jorge comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Sabía que debía enfrentarse a lo que había evocado, pero en su pecho, una profunda duda lo atravesaba. ¿Podré vencerlo? ¿O seré yo quien caiga en esta trampa?, pensó, la luz de la llave aún centelleando débilmente en su mano, como la última esperanza en medio de la tormenta. Y así, entre gritos de agonía y la oscuridad tejida en sombras, el aire se volvía espeso. Jorge comprendió que su lucha no solo era por él, sino por todos aquellos que habían sido atrapados en ese infierno. Pero la pregunta seguía presente, un eco en su mente: ¿quién es realmente el prisionero aquí? Mientras Anselmo avanzaba hacia él, con una risa siniestra que resonaba en cada rincón, Jorge se preparó para la confrontación final, con el destino de todos colgando de un hilo. Ante la magnitud del terror que lo esperaba, su corazón latía con fuerza. El ciclo podría romperse, pero a un costo. El aire se volvió helado cuando Anselmo avanzó, su figura oscura parecía absorber cada haz de luz que aún emanaba de la llave. Jorge sintió que cada latido de su corazón resonaba en sus oídos, un tamborileo frenético que marcaba el compás de su miedo. Las sombras danzaban a su alrededor, y las almas que había liberado ahora murmuraban, suquejando en una sinfonía de agonía y esperanza, como un eco distante de lo imposible. Eres un tonto, Jorge. Creíste que podría salvarme, rió Anselmo, su voz rasposa como si provenía de las profundidades del inframundo. Jorge tragó saliva, sintiendo que la bravura que había encendido en su pecho comenzaba a extinguirse. La sombra se movía, extendiendo sus tentáculos en un intento por envolverlo, aprisionarlo. No soy yo quien necesita salvarse, Anselmo. Eres tú. Gritó Jorge, su voz intensa resonando en el crudo silencio del altar. Fue entonces cuando notó el rostro de Anselmo, parcialmente iluminado por la luz tenue de la llave. Era una máscara de horror y furia, una visión que jamás podría olvidar. Tú no entiendes. Este lugar es un laberinto de condena, y ya soy parte de él. No puedes liberar lo que está perdido, dijo Anselmo con un tono de desesperanza. De pronto, su figura se convulsionó, y Jorge vio cómo se formaban más sombras detrás de él, almas despiadadas que parecían cobrar vida, sus garras extendiéndose hacia Jorge con un lamento escalofriante. En un instante, el tiempo se detuvo. Jorge recordaba la historia que su abuela siempre le había contado, sobre un joven valiente que enfrentaba demonios para salvar las almas perdidas. Entonces, decidió que sería ese héroe. Sin pensarlo, levantó la llave con ambas manos, y un brillo dorado la envolvió. Era ahora o nunca. Chocó la llave contra el altar, provocando una explosión de luz que iluminó cada rincón sombrío del pasaje. La luz atravesó las sombras, grietas en la sombra que comenzaban a cerrarse, como si el mismo tiempo se detuviera. No. Esto es imposible. Exclamó Anselmo, con los ojos desorbitados, mientras las almas a su alrededor gritaban de terror ante el brillo abrasador. Jorge sentía que el miedo desaparecía, reemplazado por un torrente de poder y energía. La risa de Anselmo se transformó en aullidos, un sonido atroz que retumbaba en las paredes. Sin embargo, a medida que la luz se expandía, Jorge notó que esa misma energía comenzaba a tambalearse. Era como si la luz que lo protegía necesitara ser alimentada por su propio sacrificio. En un instante de revelación, comprendió la cruda verdad: liberar a Anselmo significaba arriesgarse a ser consumido. La luz, en su fulgor, revelaba oportunidades vagamente brillantes, pero a un precio terrible. Debes elegir. Gritó una voz poderosa desde las sombras difusas. Las almas, ahora visibles, tenían rostros familiares, rostros que Jorge había perdido. Un torrente de recuerdos lo inundó, transformando su determinación en tumulto. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras peleaba con su mente. Todo dentro de él clamaba por la salvación de aquellas almas, pero, ¿a qué costo? ¿Qué querrías por tu libertad, Anselmo? Preguntó, su voz temblando. Solo un momento más.
Dale un lugar a la oscuridad en tu corazón, murmuró Anselmo inmóvil. Jorge sintió la tentación, la sombra de Anselmo prometía poder incontrolable, un arma para acabar con el sufrimiento, pero sabía que eso lo haría caer en el mismo abismo. No. Decidió Jorge, haciendo un esfuerzo por alzar nuevamente la llave. La luz vibraba, temblorosa, y en un acto desesperado, la lanzó hacia la forma oscura de Anselmo. No puedes hacerlo. El costo es demasiado alto. Berreó Anselmo mientras la llave volaba en su dirección, un impactante silencio llenó el pasaje. Jorge contuvo la respiración, su destino, así como el de todos, pendía de un hilo tenue. La luz se acercaba, y de repente, un grito desgarrador emergió entre las sombras. ¿Qué pasará ahora? La oscuridad reclamará su alma, o la luz lo salvará a todos. El aire estalló en un resplandor blanco, cegador. Jorge sintió como el calor de la luz le acariciaba la piel, pero también notó una presión creciente en su pecho, como si su propio ser estuviera luchando por liberarse de una atadura invisible. Las sombras comenzaron a disiparse, pero cada una que se desvanecía dejaba un eco, una herida que resonaba en el pasaje. El grito de Anselmo se convirtió en un lamento que pareció retumbar en el corredor, como un canto de sirena invitando a la desesperación. Jorge cerró los ojos, incapaz de soportar la visión de su amigo transformándose en monstruo. La luz de la llave lo envolvía, pero había algo oscuro y seductor en las sombras que aún persistían, susurrándole promesas de poder. «Sálvame. Por favor», imploró Anselmo entre crujidos de dolor, su figura luchando por resistir la luz. Su rostro, atrapado entre el horror y la esperanza, se convirtió en un espejo de la angustia que consumía a Jorge. «Eres fuerte, Jorge. Tú puedes hacerlo». La lucha interna se intensificó. Jorge recordaba no solo a Anselmo, sino a todos aquellos a quienes había querido y perdido, quienes ahora estaban atrapados en esas formas sombrías. Se sentía atrapado entre el deseo de ayudar y el miedo a sucumbir a la oscuridad, a perderse en ella. «Si me traicionas por ellos», advirtió Anselmo, su mirada oscureciéndose. «Sabrás lo que es verdaderamente la eternidad». Un escalofrío recorrió la espalda de Jorge al escuchar sus palabras. Se preguntó, con un vago sentido de terror, si las almas que había liberado a su alrededor lo observarían con reproches si fallaba. ¿Qué sucede si la luz no era suficiente? ¿Qué tal si él era el siguiente en ser consumido? La llave en su mano brillaba, pulsando como un corazón latiendo. Jorge cerró los ojos un momento, reuniendo la voluntad que le quedaba. Sabía que no podía perderse, que no podía permitir que Anselmo lo arrastrara al abismo. Entonces, recordó los viejos rituales de su abuela, aquellos que narraban cómo salvar almas necesitaba sacrificio, fe y amor. Fue entonces que una voz conocida le sonó en su mente, tan clara como el eco del viento que pasaba por la puerta del infierno mismo. «La luz nunca se apaga». Con un grito primal, Jorge levantó la llave una vez más, dispuesto a fundirse con la luz. «Eres libre, Anselmo». Y lanzó la llave con todas sus fuerzas, dejando que su energía se canalizara hacia el oscuro abismo que se abalanzaba sobre él. La explosión de luz fue tal que Jorge la sintió incluso en su interior. En un instante, se convirtió en un torrente de energía pura en el centro de la oscuridad. Las sombras se retorcieron y chillaron, pero la luz surgió más fuerte, más brillante. Anselmo, aún atormentado, comenzó a verse rodeado por el intenso resplandor, incapaz de resistir. El aire se cortaba con la tensión, entrelazándose con aullidos que clamaban por vida. Jorge vio cómo las almas flotaban hacia el resplandor, una tras otra, escapando del tormento sombrío que las había atrapado. Mientras tanto, Anselmo se debatía, convenciéndose a sí mismo de que no podía dejar ir la oscuridad. De pronto, una sombra oscura hizo aparición detrás de Jorge, un tentáculo que se extendía rápido como la muerte misma. Sin tiempo para reaccionar, lo tomó del brazo y lo arrastró hacia atrás, empujándolo hacia las profundidades. Jorge sintió la fría alonada de un destino aterrador acercándose. «Jorge», gritó Anselmo con desesperación, sus ojos llenos de complejidad. «No dejes que el miedo te consuma. El amor siempre prevalece». Jorge, mientras la sombra tiraba de él, sintió que la llameante luz lo abrazaba y lo sostenía. Pero la fuerza de la oscuridad era feroz. Justo antes de que el abismo lo reclamara, un pensamiento lo sobrecogió: «¿Realmente puedo vencerla?». Las almas liberadas seguían flotando, un símbolo de esperanza en la tempestad. Su amor, su fe, su sacrificio, todo se materializaba en el aire. En un acto de pura determinación, Jorge se aferró a la luz, dejando la oscuridad entrar en un rincón de su propia alma,
pero nunca dejándola ganar. De repente, todo paró. El tiempo se detuvo nuevamente. En el umbral de lo desconocido, Jorge se dio cuenta de que su sacrificio podría ser lo único que necesitaba para seguir adelante, o su última sentencia. ¿Quién será el verdadero héroe aquí? Murmuró en la penumbra que ahora lo envolvía. La lucha por su alma apenas comenzaba, y la respuesta se acercaba. La oscuridad rodeaba a Jorge, un manto denso que apretaba su pecho y lo llenaba de dudas. El eco de los lamentos persistía, resonando en su mente como un mantra escalofriante. Justo cuando pensaba que había encontrado su fuerza, la sombra lo abrazó con más fuerza, como si intentara devorar su esencia. «Déjame ir», gritó, con la voz desgarrada. La luz seguía brillando, pero se sentía lejana, como un faro en un océano tempestuoso que languidecía. Las almas liberadas estaban en el horizonte, pero el abismo se interponía entre ellos. Anselmo, aunque atrapado en su propia lucha con la oscuridad, sintió el terror en la voz de su amigo. «Jorge, confía en la luz. Es lo único que podemos hacer», le gritó, como si de sus palabras pudiera sacar la voluntad necesaria para seguir adelante. Mientras tanto, la sombra, carente de forma pero cargada de maldad, comenzó a susurrar. «¿Por qué luchar, Jorge? Al final, todo es vano. ¿No te lo han mostrado ya? La desesperanza es tu única aliada». Las palabras, como dagas, se clavaron en su corazón. Jorge sintió que sus fuerzas flaqueaban, las imágenes de su vida pasaban frente a él, risas compartidas, momentos de alegría, pero también de pérdida. Era demasiado, y cada recuerdo se convirtió en un peso que empujaba hacia abajo. «Anselmo, necesito tu ayuda», exclamó, sus ojos abriéndose en búsqueda de un destello de vida en la mirada de su amigo. La desesperación formaba una tormenta dentro de él. Pero, en un instante, las sombras comenzaron a reír, la risa se entrelazaba con su propio dolor. «Dame tu miedo, Jorge, déjalo ir. ¿De verdad crees que puedes salvarle la vida a Anselmo mientras te aferres a tus temores?», se burló la voz oscura, intensificando la presión que sentía en su pecho. Jorge, tembloroso, sintió que sus defensas se desmoronaban. «El amor siempre prevalece», repitió Anselmo, sus ojos llenos de luz desgarradora, pero la oscuridad lo oprimía, llevándolo a situaciones que nunca imaginó. Jorge cerró los ojos fuertemente, tratando de recordar la fortaleza de su abuela, la manera en que siempre hablaba del poder de la luz. Pero la voz de la sombra era un eco implacable, un lamento que lo asfixiaba. Luego, en medio de la opresión, Jorge sintió un cambio. Un pequeño hilo de fuerza surgió de su interior, como si las almas liberadas le ofrecieran su energía, su esperanza. «No puedo dejar que me derroten», pensó. Fue un destello, un instante donde la luz se entrelazó con su desesperación, formando una barrera que se alzaba contra el frío de la oscuridad. Con un grito desgarrador, Jorge dejó fluir ese sentimiento, liberando todo lo que había guardado. La luz refulgió con fuerza, una explosión emplazando el pasaje y derribando las sombras cercanas. La atmósfera crujió, y en ese instante, el tiempo pareció volver a la realidad. Sin embargo, la sombra no estaba dispuesta a ceder. Un nuevo tentáculo se extendió, más voraz que el anterior, dispuesta a arrastrar a Jorge hacia el abismo sin esperanza. «Es tu final», gritó. Pero, en el fondo de la oscuridad se escuchó un viejo eco, un murmullo apenas audible que prometía una posible salida. «Recuerda, Jorge, hay que luchar», resonó la voz de Anselmo, como un brillo en la distancia. La lucha estaba lejos de terminar. Jorge, apretando los puños, se preparó para el embate final. La luz danzaba frenéticamente a su alrededor, mientras los tentáculos se acercaban, deslizándose como serpientes veloces. Jorge inhaló profundamente, sintiendo como el miedo se convertía en rabia. «No estoy aquí para rendirme», pensó. De repente, la luz brilló mientras él alzó su mano una última vez, sintiendo el palpitar del poder que emanaba de su ser. Era su momento, pero el abismo contraatacó con una voracidad aterradora. «¿Qué harás ahora?», susurró la sombra, burlona, justo cuando Jorge estaba a punto de estallar en un lamento de liberación, y en ese momento, una risa aterradora resonó, haciendo eco en la oscuridad. «¿Realmente crees que saldrás de aquí vivo?». La desesperación tomaba forma, y él. Silencio, antes un refugio plácido, se volvía un grito ensordecedor de incertidumbre y terror. El tiempo avanzaba. ¿Lograría Jorge escapar de la ira de la sombra o se convertiría en una más de las almas atrapadas en esta pesadilla? La luz parecía vibrar contra la sombra, pero en un giro oscuro,
El terror se intensificó. Jorge, con cada fibra de su ser, se preparó para lo inevitable. Sintió como los tentáculos de la oscuridad se retorcían alrededor de él, como si la misma esencia del miedo tratara de hacer lo suyo. La risa resonaba aún, una cacofonía heladora donde la desesperanza parecía el único resultado posible. No, no. Esto no puede acabar así. Jorge gritó, aunque su voz sonaba más débil que nunca. Pero en lo más profundo de su angustia, la imagen de Anselmo, su amigo, lo ancló. La luz era un refugio, y en ese instante, su deseo de salvarlo alimentó la chispa que le quedaba. Con un último esfuerzo, Jorge enfocó su mente en la luz. Imaginó el amor que siempre había sentido por su amigo, por su familia. La luz estalló nuevamente, pero esta vez, fue más intensa, más libre. En una ola de luz dorada, dispersó las sombras que lo abrazaban, obligándolas a retroceder. Por Anselmo, gritó, cada palabra un rayo que cortó el aire pesado y tenso. Las sombras, ahora vulnerables, comenzaron a desvanecerse, pero la risa burlona se volvió un grito de furia. ¿Crees que puedes ganar, Jorge? Pero esto es solo el comienzo. Las almas que intentas liberar son solo el inicio de tu tormento. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no podía rendirse ahora. La imagen de Anselmo lo impulsó hacia adelante. Giró y vio a su amigo, a pesar de la oscuridad, comenzando a levantarse. Jorge. La luz está dentro de ti. Con esas palabras resonando en su mente, Jorge decidió que no iba a dejar que el miedo lo controlara. La sombra, sintiendo la inminente derrota, lanzó un último ataque. Cientos de sombras emergieron de las grietas, lanzándose hacia él como esquirlas afiladas. Jorge levantó su mano, sintiendo cómo la luz crecía en su pecho. No, gritó mientras las sombras se abalanzaban, desbordándose en un mar de oscuridad, y en el instante en el que parecía que todo estaba perdido, sintió un abrigo cálido a su alrededor, como manos invisibles empujando el miedo lejos de él. La luz estalló en un resplandor tan brillante que iluminó todo el túnel. Pero en medio de la gloria, un grito lleno de ira cayó sobre él como un eco distorsionado. No creas que esto ha terminado, Jorge. Tu lucha ha solo comenzado. Jorge cayó de rodillas, abrumado por la energía cabalgando a su alrededor. La luz pareció retumbar en sus venas, pero el miedo se desvanecía, solo para ser reemplazado por dudas sobre lo que vendría a continuación. ¿Realmente había ganado esta batalla? Las paredes del túnel comenzaron a derrumbarse, fragmentos de piedra y polvo lloviendo a su alrededor. Anselmo se acercó, aún tambaleándose. Jorge, tenemos que salir de aquí antes de que esto colapse. Jorge, aún sintiendo el ardor de la luz en su interior, miró hacia el final del túnel. Pero en la distancia, una forma se perfilaba. Un rostro familiar entre las sombras, un guiño de traición que despertó en él una angustia feroz. De repente, el eco de lamentos llenó el aire una vez más, pero era diferente, eran gritos de advertencia. Jorge y Anselmo intercambiaron miradas. ¿Quiénes son?, preguntó Anselmo, la confusión reflejada en sus ojos. No estoy seguro, pero creo que deben ayudarnos, contestó Jorge, sintiendo cómo la atmósfera cambió nuevamente. Justo cuando se preparaban para avanzar, la figura oscura se acercó, desenfrenada, ojos brillando con un odio indescriptible. Sufrirás más que ellos, Jorge. La sombra siempre cobra lo que debe. Con el corazón en la garganta, Jorge sintió el terror apoderarse de él una vez más. ¿Qué había desatado realmente? Las voces de las almas perdidas comenzaban a mezclarse, exigiendo atención, y un nuevo dilema se representó. ¿Podrían ellos realmente salvarse a sí mismos, o estaban destinados a perderse en el abismo? Mientras la oscuridad se cernía sobre ellos, Jorge se dio cuenta de que cruzar el umbral de la esperanza puede significar enfrentar los más oscuros secretos de su pasado. ¿El camino hacia la luz sería el mismo que conducía a la perdición? Jorge se encontraba en el umbral del abismo. La figura de Anselmo se desvanecía en el laberinto del horror que lo había rodeado, pero su voz aún resonaba en su mente. La luz está dentro de ti. Con cada palabra resonando, Jorge sintió que la determinación retrocedía como una sombra retirada por el sol. Pero no podía permitirse ese lujo. Tenía que seguir adelante, por su madre, por todas las almas atrapadas en la oscuridad. No estoy solo, exclamó Jorge, llenándose de un ímpetu renovado. Con cada latido de su corazón sentía que la luz dentro de él se hacía más fuerte, alimentada por el amor y el sacrificio de aquellos que había encontrado. Pensó en su madre, en cada abrazo, en cada risa perdida.
Había luchado con valentía por ella, y no iba a cesar ahora. Avanzó, enfrentando las sombras que se cernían sobre él. En su mente, un destello lo guió hacia un nuevo pensamiento. Estas no eran solo sombras, eran las almas de las personas que habían perdido todo, incluyéndose a sí mismos. ¿Cómo podría él dejarlas atrás? Con cada paso que daba hacia la luz, el eco de sus murmullos se transformó en una canción esperanzadora. Estaba dispuesto a ser su voz. Todos ustedes son libres. No están solos. Los animó Jorge. A medida que sus palabras resonaban, las sombras comenzaron a titilar. Los rostros de los que estaban atrapados empezaron a emerger, luchando entre la tormenta de desesperanza que las envolvía. Jorge extendió su mano. Ven. La luz está aquí. Un torrente de energía se desató. Las almas comenzaron a fusionarse con su luz, alimentando su poder con cada grito de liberación. Anselmo, cuyo rostro aún estaba marcado por la lucha interna, finalmente se unió a ellos. Jorge, nunca es tarde para redimirnos. Juntos, podemos vencer esta oscuridad. Las sombras empezaron a desvanecerse, susurros de terror se transformaron en gritos de alegría. Con un gesto, Jorge levantó la piedra iluminada que había sido la llave a su vida, sintiendo su vibrar en perfecta sinfonía con el amor que lo rodeaba. La luz brilló más intensamente que nunca, sin embargo, Anselmo retrocedió en la confusión. No podemos dejar de luchar, Jorge. Lo que viene será peor, advirtió, con el temor reflejándose en sus ojos. Pero Jorge miró a los rostros alrededor de él, aquellos que confiaban en él, quienes deseaban liberarse. Esa fe era su fortaleza. Siempre hay un camino, respondió Jorge, con la voz entrecortada pero decidida. Cada paso hacia la luz ardía con una fuerza inquebrantable. Y aunque el eco de la oscuridad lo acosaba, había algo aún más poderoso, la luz que se formaba en su corazón. Un rugido desgarrador resonó cuando una sombra amenazante se lanzó hacia ellos, intentando atraparlo una vez más. No puedes salvarte. Todo es en vano. La voz, gruesa como el barro, lo envolvió con dudas y agonía. Pero Jorge había aprendido a usar su dolor como fuerza. Eres un rey en tu propio reino, gritó tratando de llegar a Anselmo, quien vacilaba. La oscuridad solo puede retenerte si se lo permites. Con esos gritos, Jorge alzó la mano nuevamente, dejando caer luz pura como si fuera un torrente de energía sagrada. La oscuridad comenzó a disiparse, las sombras se retorcían, y en el lugar donde se hallaba Anselmo, comenzó a surgir un nuevo brillo. En ese instante crítico, la luz de Jorge se expandió y, finalmente, Anselmo comprendió. Sí. Eres el salvador que necesitamos. Clamó, mientras la sombra que había arrastrado su ser se desvanecía. Un caracol de luz se desató entre ellos. Al desbloquear el camino a la libertad, Jorge giró para enfrentar su propia tragedia. El pasado se desvanecía, el peso de antiguas culpas se alejaba. La luz lo inundó, y una vez más, encontró a su madre, sana y envuelta en el cálido abrazo de la esperanza. Hijo mío, gritó ella, y Jorge corrió hacia ella, dos seres entrelazados por amor eterno. Lo logramos, mamá, le dijo Jorge, dejando salir lágrimas de alegría mientras la oscuridad se desvanecía por completo. Estamos libres, mientras el resplandor iba en aumento. Jorge tomó la mano de su madre y se dio cuenta de lo que había logrado. Las almas liberadas danzaban a su alrededor, y él había conquistado sus propios demonios. Vamos a casa, dijo Jorge con una sonrisa. Sí, la lucha había sido intensa, el miedo aún lo acechaba, pero no volvería a estar solo. La luz había triunfado, y el amor siempre prevalecería. Era un nuevo amanecer, no solo para él, sino para todos, y en el fondo de sus corazones resonó una melodía de libertad. Recuerda, este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. No esperes ni un segundo más. Da al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final y sorprendente. Además, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión es fundamental para que sigamos creciendo juntos.